este humilde lugar donde hemos levantado un altar para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche tenemos el honor de que una vez más nos acompaña mi estimado Doroteo. Él me dijo, y yo le di lugar ahorita, si usted no puede me avisa que yo me hago cargo de la prédica. Yo le dije, ¿qué hace la cal que no pela? Y hasta me fui para darle lugar, pero vine y no. Ah, bueno. Sea bienvenido. ¿Cómo le dice la iglesia, don Doroteo? Bienvenido, que el Señor le bendiga y que vuelva a venir. Es un gozo tenerlo con nosotros. A mí me goza conversar, compartir, sí, con personas de edad, porque ahí está la experiencia y la sabiduría. Hermanos, como les decía, le damos gracias al Señor por este nuevo día. Vamos a seguir con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Éfesos, ¿verdad? Ya miramos el jueves anterior por lo menos los primeros 7 versos del capítulo 1. Vamos a seguir avanzando porque el capítulo 1 es donde está la médula espinal de lo que es el Evangelio de la gracia. Si usted logra comprender este libro o esta carta, usted va a comprender lo que es el Evangelio de la gracia. Si no entiende y no lee, no medita, no estudia, esta carta a los Efesios es como el Génesis para nosotros los cristianos. Oiga bien, es el Génesis para la iglesia. Y si no la logramos entender, jamás vamos a entender, o solo vamos a repetir, sí, somos salvos por gracia, pero no vamos a entender cómo sucedió eso, por quién sucedió eso, cuándo sucedió eso, bajo qué condiciones sucedió eso. ¿Cómo es que Dios lo salva? Muchos creen es que Dios me salvó porque yo me arrepentí y yo lo acepté. Porque así, claro, así nos han evangelizado, es más, a mí me evangelizaron así, es más, yo anduve evangelizando así, pero cuando ya vine al conocimiento, yo dije, no, esto es un error. Porque en primer lugar, en la Biblia no aparece en ninguna parte donde repitiendo una oración uno recibe la salvación. No aparece en ninguna parte que repitiendo una oración uno recibe la salvación. Y aquí miramos en la carta a los Efesios cómo se da este asunto. Pero vamos a leer del verso 8 al verso 14. Ya el hermano nos ayudó a leer del 15 al final. Nosotros leemos del 8 al 14. Dice la Escritura, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me le da una Biblia? Doroteo. Pues, bueno, pues se me... Ojo, pestaña y maña, ¿oyó? Ojo, pestaña y maña, que no se me le pase nada. Pero este sí le ayuda, ¿verdad? ¿Este sí? Ok. Oiga bien, al pie de la letra. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Estuvimos viendo, ¿verdad?, que en primer lugar, ¿quién era Pablo? Porque Pablo le escribe a los Éfesos. ¿Quién era Pablo para los Éfesos?
y estuvimos viendo eso en Hechos capítulo 18, versos 18, 19 y 24. Estuvimos viendo que Pablo estuvo por casi 3 años y medio enseñando en la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 19, el verso 1, el verso 8 al 10. Después miramos que esta carta y este trabajo que venía desarrollando el apóstol Pablo no lo hizo por meramente su voluntad, no lo hizo por meramente su disposición, porque en algunas partes sale que Pablo estuvo dispuesto a hacer algo, pero dice que el diablo le estorbó. En otra parte dice en Hechos que Pablo estuvo, en Hechos 16 creo que estuvo dispuesto a ir a Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces esto no es por fuerza humana, esto no es por voluntad humana, pues el mismo Pablo dice, y para esto ¿quién es competente? Porque nuestra competencia proviene de Dios. Entonces miramos que todo lo que es el misterio de la iglesia, que aquí vemos cuántas familias que no nos conocíamos, ni conocemos sus orígenes, su historia, sus antecedentes, no los conocemos, pero Dios en ese misterio nos reúne como un solo cuerpo aquí en la iglesia. Y no solo a nosotros, sino a los que nos visitan de una u otra manera, las visitas que vienen a veces, o los pastores que vienen a veces, o hermanos que vienen a veces, o cuando nos confraternizamos con otra iglesia, reúne el Señor en un solo cuerpo, familia, personas que nunca nos habíamos visto. Y si algún día nos vimos, tampoco nos acordamos. Ese es el misterio. Pero dice que esto es por voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un misterio, hermano. Oiga bien, la voluntad de Dios, aunque dice Pablo en Romanos capítulo 12, versos 2, que es agradable y perfecta, pero la voluntad de Dios en relación a la salvación es un misterio. Es un misterio que aún hasta el día de hoy hay muchas tendencias teológicas en cuanto a la salvación, pero la mayoría se inclina a la salvación por obra. Y el pastor Paul Washer, todas esas denominaciones las mete en una sola bolsa, en un solo costal. Y dice así el pastor, que en el mundo solo hay 2 religiones, no hay más. Las que son salvos por obra, lo echan en una sola bolsa. Ahí van islámicos, católicos, budistas, los de la encarnación, los arminianistas, todo, hasta un poco de bautistas van a ir. Todos los que creen que son salvos por obra. Y está, dice, la religión de los que creemos que somos salvos por gracia. Cuando vamos a explicar eso por gracia, porque en muchas partes aquí menciona esa expresión por gracia y no logramos interiorizar esa expresión, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar para que Dios nos llene de su sabiduría, como dice el apóstol Pablo, por esta causa yo también doblo mis rodillas para que sean llenos del conocimiento de Dios. Y a eso es que hemos venido, a ser llenos del conocimiento, no del pastor, sino de Dios. Soberano Cristo, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, por tenernos en esta hermosa y preciosa noche reunidos como la familia de la fe que somos, como el cuerpo de Cristo que somos. Gracias Dios por haber puesto esa hermosa disposición en el corazón de cada uno de mis hermanos, que a pesar del cansancio, a pesar de los quehaceres, a pesar, Señor, de algunas dificultades que pudieran tener algunos económicas, que a pesar, Señor, del agotamiento o de alguna enfermedad, algún problema, tú pusiste tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, y aquí nos has reunido bajo este techo, en este humilde lugar, para aprender de ti. Rogamos, Señor, que nuestro entendimiento sea enriquecido por tu palabra, que nuestro espíritu sea edificado y fortalecido por tu gracia, y que seas tú, Señor, llenándonos de tu favor, de tu misericordia y sobre todo de tu paz. Por Cristo Jesús te lo pedimos con acciones de gracia. Amén. Bien, mis hermanos, miramos que Pablo en el versículo
1 demuestra la voluntad de Dios, en el versículo 3 demuestra la fuente de bendición. ¿Por qué habíamos hablado de la fuente de bendición? Porque en el versículo 3 Pablo trata de despejar de la mente y del corazón de los efesios toda raíz que lo ligaban a la mundanalidad, a la tradición, al paganismo. Entonces, Pablo, a través de este capítulo, trata de despejar de la mente y el corazón de los hermanos en Éfeso esa cultura de adoración a la diosa Diana, que era Diana de los Efesios, y que se les había enseñado desde temprana edad a ellos, antes de ser cristianos, como aquí se ha enseñado en Nicaragua, que María es la madre de Dios, una gran herejía porque Dios no tiene madre, que María es la salvadora de pecado, es la perdonadora de pecado, es la reina del cielo, y la Biblia enseña a quién le decían reina del cielo en Jeremías. A Semiramis le decían la reina del cielo. Pero, hermanos, trata de despejar eso, desarraigar, quiere decir arrancar de raíz esas tradiciones, esas malas costumbres acerca de ese paganismo, y creer que la fuente de bendición está en un ídolo, y ustedes lo pueden ver. No se tardan la fiesta de Santo Domingacho. ¿Qué es lo que va a hacer la gente ahí? A pagar promesas. ¿Por qué? Porque ellos creen que ese muñeco representa a un santo, según ellos, y que ese santo les puede beneficiar o favorecer con un milagro o con una petición. Gente que paga promesas dando comida, paga promesas dando fresco, otros pagan con promesas ir y caminar de ida y de venida, otros subiendo la cuesta a la iglesia de rodillas. Digo porque yo tuve familiares que lo hicieron. Entonces, ellos en su corazón dicen, el apóstol Pablo trata de despejar todas esas supersticiones, porque déjeme decirle, hay cristianos, tanto pentecostales como bautistas, que creen en las supersticiones todavía. Creen en las supersticiones. Que le cruzó un gato es mala suerte. Pasó bajo una escalera es mala suerte. Que esto es mal agüero. Que creen en la suerte. Creen en la suerte. Creen en lo místico. En lo místico. Que necesita liberación. Si entonces no lo ha liberado Cristo. Todo eso lo trata el apóstol Pablo de desarraigar de raíz todo ese misticismo de la mente y del corazón de los hermanos de Éfeso. Y dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oiga bien, ya Dios nos bendijo por medio de Jesucristo en los lugares celestiales con toda bendición espiritual. Aquí se está refiriendo a las bendiciones espirituales, no las materiales. Y nos detalla el apóstol Pablo a continuación y comienza a demostrar nuevamente cuál es el proceso que se dio en la salvación, que lo estuvimos viendo, que dice que según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver, esa fue la obra del Padre. Vamos a ver la obra del Hijo y vamos a ver la obra del Espíritu Santo en esta noche. La obra del Padre nos bendijo, en Efesios 1:3, nos escogió en Él. ¿Con qué propósito? Ahora, Dios nos escoge no solo de una manera arbitraria, sino que nos escoge en amor, y en ese amor dice que hacernos santos y amados. ¿Por qué nos escoge Dios? ¿Porque éramos buenos? ¿Porque éramos simpáticos? ¿Porque éramos mejor que otros?
No, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Dios no nos escoge por ser buenas personas. Dios nos escoge por ser lo más malo de esta vida. Porque Él mismo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El médico no busca a los buenos, busca a los enfermos, hasta los que ya se están muriendo. Esos son los que tienen necesidad del médico. Yo he venido a salvar, no los que se sientan cómodos o seguros de sí mismos. He venido a salvar a los que se sienten ya perdidos, sin fe y sin esperanza. A los que se sienten inútiles, a los que se sienten fracasados, a los que se sienten ¿para qué seguir viviendo? A eso he venido a salvar. Los que estaban perdidos. Los que vivían sin razón. Los que vivían alejados de todo propósito, de toda esperanza. A eso vino a escoger. Entonces, y vamos a ver que aquí en este capítulo no aparece de ninguna manera la voluntad o la participación del hombre de una forma activa. ¿Cómo activa? Porque se nos ha enseñado es que yo escogí al Señor. Yo lo acepté. Fíjese que eso es una gran blasfemia. Decir, yo acepto a Dios. ¿Y quién soy yo para aceptar al Dios infinito, al Dios eterno, al Dios santo y sublime? ¿Quién soy yo para decir te acepto o te rechazo? ¿Quién soy yo? Si soy polvo. Job decía, soy gusano. Y tenemos esa mala enseñanza que hasta pudiera ser diabólica y satánica al creer, elevarnos a una posición de autoridad en decirle a Dios, te acepto o te rechazo. Oiga bien, esto es peligroso. Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es condicionar a Dios. Te acepto. Si me salvas, si me perdonas, te acepto en esta hora. Vamos a ver quién acepta a quién a la luz de la Escritura. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios nos escoge en esa bendición espiritual. Dios nos predestina en esa condición espiritual. Es decir, una vez que te escoge, no es cuestión, bueno, te tengo aquí, pero ahora ¿qué hago con vos, chavalo? No sé para qué te escogí. Déjame ver en qué te puedo poner a ocupar ahí para entretenerte. No, el Dios eterno también es eterno en sabiduría. Y antes de escogernos, Él sabía para qué nos iba a escoger. Oiga bien, por ejemplo, ¿ustedes creen que yo tomé por sorpresa a Dios o lo impresioné? Y le dije, ahora sí te voy a impresionar. Voy a ser pastor. Voy a aceptar el reto de pastor. Voy a irme al instituto bíblico. Te voy a impresionar. Como a veces nuestros hijos nos pueden impresionar a nosotros. Cuando sacaron una buena nota. Cuando coronaron algún estudio. O cuando acumularon algún logro que nos sorprendió. ¡Wow, mi hijo! Te felicito. Me impresionó. Pero nosotros no impresionamos a Dios con nada. Porque Él nos escogió y nos predestinó. Predestinar es predisponer para un acontecimiento específico. Digamos, aquí dice, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Es decir, te voy a escoger dentro de toda esa multitud perdida, te voy a apartar a ti, pero no te voy a apartar y te voy a tener ahí como un muñeco de sala. Te voy a apartar y te voy a constituir, te voy a dar la autoridad, te voy a dar el derecho de que ahora seas mi hijo. Mire bien, ¿qué es lo que le dice la gente? Todos somos hijos de Dios, le dice cuando van a predicar. Clase de mentira le ha metido el diablo. Aquí está diciendo quiénes son hijos de Dios.
Es Dios quien decide quiénes son sus hijos. No somos nosotros los que decidimos quiénes son hijos de Dios. Para decir todos somos hijos de Dios. Es Dios quien decide. Dice, a eso se le llama habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y dice San Juan capítulo 1 versos 12 y 13, a lo suyo vino. No es a los suyos, sino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Cumplir una misión. Hablando de Jesucristo. Mas los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, cuando dice recibir, no es el término que nosotros ocupamos y creemos que decir, sí, yo le recibo. Cuando está hablando de recibir ahí, es interiorizar la palabra de Dios. Es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Lo que oíste de mí, lo que creíste y recibiste. Y lo dice en Primera de Corintios capítulo 15 versos 3, que si recibiste el evangelio y perseveraste, entonces recibir es apropiarme de la palabra de Dios. Eso es recibir. No es decirle, bueno, yo te recibí a ti. No, no se trata de... Cuando creí la palabra, creer la palabra, la atesoré en mi corazón. Porque muchos escuchaban la palabra y se convencían con la palabra, pero no atesoraban la palabra. ¿Me entienden? Y en eso creo que estuvo predicando el hermano Mario acerca de la semilla, que una ha caído en pedregales, otra, porque la escuchaban y hasta la podían creer, pero no la atesoraban. ¿Cómo es eso que la pueden creer y no la atesoran? Sí, porque les parece una verdad, les simpatiza, les agrada, como estuvimos hablando en el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos. Habían hebreos ahí, judíos que habían simpatizado, les gustaba la idea del Mesías y todo, pero cuando llegó el momento de la prueba de fuego, todos comenzaron a renegar, a regresarse atrás, a maldecir. Entonces a eso se le llama apóstata, a apartarse de Jesucristo. Entonces muchos confunden ahí. Es que ahí dice, y como esa carta fue escrita a la iglesia, que muchos cristianos estaban regresando. No, estaban ahí en la iglesia. Les gustaba escuchar la palabra. Aquí pueden venir personas que le escuchan. A mí me han dicho, qué bueno el mensaje. ¿Vas a tomar una decisión? No. ¿Les gusta el mensaje? ¿Me gusta cómo predicar? ¿Vas a tomar una decisión? No. Porque son cosas diferentes. Que me simpatice el mensaje a recibir el mensaje, que es tomar un compromiso con Dios. Por eso ese compromiso, dice Juan, a los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice Romanos capítulo 8, versos 15, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora le digo, ¿el mundo entero está guiado por el Espíritu de Dios? De ninguna manera. Cuando dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 5 verso 20 que el mundo entero está bajo la potestad del maligno. Entonces no todos somos hijos de Dios. Es a quien el Padre ha escogido y ha predestinado para llegar a ser y constituirse hijo de Dios. Ahora, le dicen a uno, 5 cositas, rapidito un mensaje, 5 cositas. ¿Sos pecador? Sí, todos. ¿Tu pecado dónde te lleva? Al infierno. Ah, bueno, está bien, va bien. ¿Sos pecador? ¿Tu pecado te lleva al infierno? ¿Estás viviendo separado de Dios? Tienes que arrepentirte y repetir esta oración. ¿Ya lo hiciste? Sí. Desde este momento, le dice, ya sos salvo y te constituí en hijo de Dios. ¿Cuándo lo recibiste y repetiste esta oración? Vamos a ver qué dice la Escritura en nuestro Génesis. Porque estamos hablando que Pablo aquí, decíamos en el tema anterior, está enseñando profundidad de sabiduría, que es lo que estuvimos leyendo ahí donde leyó el hermano. Es sabiduría, no es cualquier conocimiento. Es una revelación de un misterio que estuvo oculto. Y eso, si Dios lo permite, lo miramos en el próximo estudio. Pero aquí miramos que somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de la voluntad de ¿quién? De aquel que repitió la oración
o de aquel que lo guió en oración, o la voluntad de Dios. Lo que trata de mostrar aquí el apóstol Pablo es que Dios es soberano. No es el hombre soberano, es Dios el soberano. El hombre, vamos a ver en el capítulo 1, dice, está perdido en delitos y pecados. Y como está perdido, no puede encontrar el camino, porque está perdido. Necesita la luz de Cristo para poder encontrar el camino. Pero si esa luz no le llega, seguirá perdido. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio, para que ninguno tenga excusa. Según el puro afecto de su voluntad. Aquí miramos otro aspecto interesante que habíamos manejado en la clase anterior, y es que dice por medio de Jesucristo. Todo es por medio de Jesucristo. En una exposición anterior yo les dije que la única respuesta en esta vida para el hombre se llama Jesucristo. El hombre no tiene otra respuesta para mitigar, ni para curar, ni para liberarse, ni para hallar perdón de sus pecados, si no es Jesucristo. Aquí todo lo presenta el apóstol Pablo. Desde el primer versículo les dije que por lo menos menciona 12, 13 veces de manera directa e indirecta a nuestro Señor Jesucristo, porque trata de mostrar que Diana no pinta mono en esta vida. Eso es un mito. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Segunda de Timoteo 2:5. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, Jesucristo. Hechos capítulo 4, versos 12. El único camino que el hombre tiene para llegar al cielo, Jesucristo. San Juan capítulo 14, verso 6. La única verdad que el hombre puede entender en esta vida y conocer en esta vida, la única verdad está en Jesucristo y su palabra. Juan 14, 6. La verdadera vida no es la que vivimos, no es la que vivimos ahorita. La verdadera vida que Dios ofrece es cuando partimos de este mundo. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando iba, dice en San Juan, dice, me voy pero no los dejo solos, voy a preparar moradas. Quiere decir casa, quiere decir habitación, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. ¡Qué tremendo, hermano! Porque creemos que esta es la vida. No, aquí somos extranjeros y peregrinos. Aquí en esta vida somos forasteros. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo, cuando oró allá en San Juan capítulo 17, dice, yo no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes de este mundo, porque ellos no son de este mundo. Ellos no son, así como yo tampoco soy del mundo, también ellos no son de este mundo. ¿Hablando de quién? De la iglesia. Y no ruego por ellos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. ¿Me está entendiendo? Está poniendo a Jesucristo como el todo. Usted no tiene que tener puesta la esperanza ni en un hombre ni en una mujer. Su esperanza está en Cristo. Si usted es un hijo de Dios, su esperanza está en Cristo. Porque dice que todo es por medio de Jesucristo. El mismo Jesucristo dijo de sí mismo en San Juan capítulo 15, hablando de la vid y los pámpanos, que así como el pámpano separado de la vid no puede llevar fruto, así tampoco vosotros separados de mí no podéis hacer nada. No dijo algunas cosas, dijo nada. La obra del Padre es una obra hermosa, es una obra preciosa. Y todo esto que les estoy relatando son las riquezas
espirituales en Cristo Jesús. Dice que nos hizo hijos suyos, no para vergüenza, ni para que lo metamos en vergüenza, sino que nos hizo hijos suyos para que nosotros fuéramos alabanza de su gracia, con la cual nos hizo acepto, vuelve a decir, ¿en quién? En el amado. Nos aceptó. ¿Quién aceptó a quién? ¿Quién escogió a quién? Ahí está la respuesta. ¿De quién fue la voluntad? ¿De quién fue la iniciativa? ¿De quién fue la disposición? ¿Del hombre? Si el hombre está bajo la potestad del maligno. El hombre es esclavo de este mundo. El hombre es esclavo del pecado. El hombre está bajo la potestad de las tinieblas. ¿Cómo puede él decir, ahora yo te acepto a ti? No puede. Si primeramente la gracia de Dios no está sobre él. No puede. Por eso es que nosotros salimos a predicar y miramos, hermano, con qué dificultad la gente quiere tanto recibir el mensaje, o escuchar el mensaje, como recibirlo y tomar compromisos con Dios. ¿Por qué? Porque están cautivos a voluntad de Él. Segunda de Timoteo capítulo 2 versos 20 y pico. Están cautivos a voluntad de Él. Después dice, esta es la obra del Padre. Ahora miramos la obra del Hijo. La obra del Hijo. El Hijo viene y nos redime. La palabra redimir quiere decir comprar. Quiere decir comprar. Comprar en el mercado a un esclavo. Pero hay tres términos que se ocupan aquí, que se me olvidaron. No los apunté. ¿Recuerda alguien esos términos en el griego? Agorazo, exagorazo y hay otro. Son tres. Uno es comprar al esclavo en el mercado, ¿verdad? Otro es, exagorazo, comprarlo y sacarlo del mercado. Otro es, que es el que se me olvida, es comprarlo para liberarlo. Y es la obra que hizo Jesucristo. Nos compró en el mercado de este mundo perdido, porque éramos esclavos del pecado y de Satanás. ¿A quién le pagó? ¿Al mundo y a Satanás? No, le pagó a Dios. Pero no nos dejó en el mercado, no nos dejó en este mundo, porque no somos de este mundo, sino que nos sacó de este mundo y una vez fuera de este mundo, nos liberó. Ahí sí hay libertad, ahí sí hay libre albedrío, como dicen uno. Pero antes, el hombre pecador no tiene libre albedrío. Su libre albedrío es para vivir humanamente como corrompido, cautivo bajo el pecado. Tiene libertad para escoger qué pecado cometer el día que vive. Esa es la libertad que tienen los que tienen el libre albedrío. La libertad de escoger qué pecado infringir o de qué manera infringir la ley cada día. Jesucristo dice, el verso 7, en quien tenemos, está hablando, primero miramos que hablaba Dios en lo que hizo, Dios el Padre hizo esta obra en la eternidad, de escogernos, de llamarnos, de predestinarnos y de aceptarnos. Pero la redención se dio en la cruz del Calvario. No se dio ni cuando Jesús, por eso cuando cantan los pentecostales, Jesús está pasando por aquí como pasaba por Galilea, cuando pasaba por Samaria. No, cuando Jesús estuvo trabajando en sus 3 años de ministerio, oiga bien, todavía la obra no la había consumado. La obra de redención, Él no la había completado. ¿Por qué? Porque Él no había llegado al momento preciso donde Él tenía que pagar por el pecado, donde Él tenía que pagar
donde Él tenía que entregar su vida como un cordero, donde Él tenía que derramar su sangre, porque sin sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Remisión quiere decir perdón. No hay. Es indulto. No hay si no hay derramamiento de sangre. Entonces, el Jesús, claro, Jesús hizo milagros, hizo esto, muy bonito. Pero la obra de Jesús, donde corona su victoria, no es cuando sanó a la mujer de flujo. ¿Por qué decimos de esta manera? Porque podemos malinterpretar la obra de Jesucristo y lo podemos llegar a ver más como un profeta que como el Cordero de Dios. Porque muchas iglesias se enfocan en los milagros que hizo Jesús, pero solo Él no hizo milagros. Muchos profetas hicieron milagros, es más, sin moverse. ¿Qué le dijo Eliseo a Naamán? Amán, el general sirio, Amán. ¿Qué le dijo? Anda a zambullirte 7 veces al Jordán. Ni siquiera, es más, Eliseo ni lo recibió, para que se den cuenta. Ni salió a recibirlo, mandó al empleado. Mira, ahí te buscan a Amán, el general sirio. Anda a decirle que se vaya a zambullir 7 veces al Jordán. Ni lo recibió, ni lo miró. Ya se fue, iba renegando en el camino hasta que el siervo le dijo, ¿qué perdés con hacerlo? No perdés nada. Se fue a zambullir 7 veces, dice que su piel salió como un niño. Es más, Eliseo dice que donde estaban su sepulcro, sus huesos, enterraron un hombre, que había una presencia de Dios tremenda ahí, que el muerto, donde cayó en los huesos de Eliseo, resucitó y salió brincando y corriendo. Entonces, si miramos solo los milagros de Jesús, lo vamos a ver como un profeta más. Lo vamos a ver como un profeta más. Y eso es lo que dicen los del Islam. Jesús lo respetan, pero como un profeta. Y lo respetan mucho, más que muchos cristianos. Pero lo ven como un profeta, no como el Dios encarnado, como el Hijo de Dios. No como alguien que redimió nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que ver a Jesucristo como el bendito de Dios que nos redimió. Cumplió su ministerio. Coronó su ministerio. Por eso en Efesios dice que en Filipenses capítulo 2 fue obediente, se hizo hombre. Y como hombre se hizo siervo. Y en la condición de siervo fue obediente hasta la muerte. Oiga bien, ahí no está hablando de la obra que hizo de darle la vista a Bartimeo, de resucitar a la hija de Jairo, de hacer caminar a los paralíticos o limpiar a los leprosos. Ahí está hablando de la obediencia a Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué lo exaltó a lo sumo? ¿Por los milagros que hizo o por la obra en la cruz? Por la obra en la cruz. Y ahí es donde lo tenemos que ver, en la cruz. No en los milagros. Porque Pedro hizo milagros, Pablo hizo milagros. Imagínense pues, que Pedro dice que con la sombra ponía a la gente paño ahí donde, para al menos a los enfermos, dice que cuando pasaba Pedro y al menos cayera su sombra, los enfermos eran sanos. Con Jesús no miramos eso, porque Jesús dijo de sí mismo, cosas mayores harán ustedes. Pero para que no pusiéramos la vista en los milagros, si no pusiéramos la vista en el hombre colgado en el madero, Jesucristo, redimiendo nuestros pecados, lavándonos de nuestros pecados, liberándonos del poder del pecado, liberándonos del poder del pecado, liberándonos del poder de las tinieblas, liberándonos del poder aún de la muerte, porque ahora tenemos vida eterna. Amén. Tenemos vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Dónde la conseguimos? En la cruz. ¿Dónde conseguimos el perdón de pecado? En la cruz. ¿Dónde conseguimos la justificación? En la cruz. ¿Dónde recibimos la adopción? En la cruz, porque dice en Él, por medio de Jesucristo, en la cruz.
¿Dónde fuimos santificados? En la cruz. En la cruz, hermano. En quien tenemos redención. Por eso dice, por su sangre. Por el derramamiento de su sangre. Que en la sangre pudiéramos decir, por su vida. Porque Él derramó su vida. Porque en Génesis dice que no nos comiéramos el animal con sangre, porque la sangre representa la vida. Y también tenemos en esa obra no solo la redención, no solo la liberación, sino, oiga bien, bueno, desde 0 meses hasta los 25 años, yo acumulé un catálogo, miren, de pecados, increíble. Un catálogo de pecados y catálogos porque usted podía clasificar ahí. Increíble. A los 25 años el Señor me perdona. Primero dice que me libera de mis pecados, me redime. Pero no solo te libero de tus pecados, eres libre. No solo te libero del dominio de tus pecados, no solo te libero de la paga o la condenación por tus pecados, sino que también te perdono. Todas las ofensas que pudiste haber cometido, todos los pecados que pudiste haber cometido, Cristo en la cruz los perdonó. Cristo en la cruz dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Ahí recibimos el perdón de pecados, en la cruz, en la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿a qué edad usted recibió la gracia salvadora? ¿A qué edad usted recibió esa salvación? ¿A qué edad usted recibió esa misericordia de Dios, ese favor de Dios? ¿A qué edad? ¿A los 20, 25, 30, 40, 50? Entonces cuente para atrás. Si fue a los 30 años de deuda que tenía con el Señor, esa deuda el Señor la canceló. Si fue a los 35 años de deuda con el Señor, esa deuda Él la pagó en la cruz del Calvario. Y paga la deuda y lo libera ahora usted de todo compromiso con esa deuda. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice que hizo sobreabundar. El problema que hoy tenemos, y entendemos el problema, mire, es preocupante ver cómo nuestra generación cada día se va perdiendo más. ¿Cómo? No leemos. Si usted leyese y fuera dedicado a la lectura, fuera una persona difícil de engañar. Leer es descubrir. Y si usted conoce, por ejemplo, alguna historia bíblica, y a usted le dicen que Gedeón decapitó a 400 profetas Baales, usted dirá, amén. No, ¿verdad? Porque Gedeón no decapitó a 450 profetas Baales, fue Elías. Pero como estamos hablando de Biblia, entonces todos lo relacionamos y a toda la gente le dice, amén. Porque como no se siente seguro y sabe que Gedeón lo relaciona, dice amén. Pero como usted ha leído, dice, no, hermano, no es ese, es fulano. Como ahorita que yo le había dicho Balaán y era Amán. ¿Por qué? Me corrigen. Porque han leído, conocen bien la historia. El problema es, hermano, que eso va a continuar. Solo nosotros podemos parar esa desgracia. Porque una desgracia en nuestras generaciones futuras. Mirábamos con mi esposa una película, me invitó a ver, muy tremenda, de un hombre de fe.
de un hombre de fe. Oraba. La mamá era creyente. Eran negritos y en los Estados Unidos. Y la mamá en aquellos tiempos pues trabajaba como doméstica. Y ella, eso me lo contó ella porque ya la había comenzado. Me llamó la atención. Cuando la mamá le llegó a apagar el televisor, quitar el televisor porque solo eran ver televisión. Y los chavalos enojados. Porque ella había trabajado en la casa de un médico y había visto un librero, puro libro. Y le preguntó que si él lo había leído todo y le dijo que sí. Y entonces mandó a los hijos a leer libros. Y le exigió que leyera libros. Tuvo problemas con el hijo. No crean que fue fácil. Tuvo problemas con el hijo. El chaval hasta se había vuelto rebelde. Hasta casi cae preso porque puñaleó a uno y por milagro de Dios no lo partió, sino que pegó en la faja y se quebró la navaja. Milagro de Dios. Hasta él mismo. A partir de ese incidente, él se entrega más al Señor. Pero ese impulso de la mamá, me acordé yo de la Biblia, ahí nomás. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo llegó a convertir en un hombre de lectura, que se ganó una beca en una de las mejores universidades. Llegó a convertirse en el mejor neurocirujano de los Estados Unidos. Del mundo, en el mejor. Porque llegó a separar a unos siameses que nacían pegados de la cabeza. Esa fue su primera operación. No, esa fue uno de sus grandes éxitos. Porque la primera fue una intervención quirúrgica que él hizo no siendo todavía neurocirujano, no habiendo terminado la carrera. Y la mamá de esos niños que los separó le preguntó que si él lo había hecho. No, yo les digo que recen, le dice a los papás. Y le dice la mamá de los niños: doctor, ¿y usted reza? Le dice. Todos los días. Todos los días. Porque ellos le aman al orar real, le aman rezar todos los días. Llegó a convertirse en un hombre de fe, de lectura, pero a coronar, miren. Aquí no les dan libro a los muchachos. La vez pasada tocábamos ese tema. Todo le dan entretener. Ahora las niñeras de hoy son los celulares. Ay, Dios mío, que le quite un celular. Tomás, anda a jugar, anda a entretenerte. No me estés molestando, Tomás. ¿Por qué no le compro un libro? Un libro que lo instruya. En el colegio, ¿quieren que les diga algo? Pónganse a platicar con un bachiller. Busquen a alguien que tenga 5º año aquí y pónganlo a leer. Y me dicen cómo lee. Antes, usted no pasaba a 3er grado si no leía de corrido. A 3er grado no pasaba. Y no pasaba de 3º si usted no se sabía las tablas hasta la del 12. Porque ya 5º iba a haber quebrados que le llamaban y 6º la raíz cuadrada. Hoy se bachilleran y ni se saben las tablas de multiplicar, ni saben leer. Usted no saben ni español, yo no sé qué idioma hablan porque no saben leer, no saben español, no saben nada, ni hablar saben, pues con eso les digo todo. Los pone a escribir, uy, por favor, estamos volviendo a los tiempos de Egipto, de los mayas que son jeroglíficos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la sociedad más desgraciada de la historia. Porque teniendo toda la tecnología que tenemos, no lo ocupamos para el provecho de la formación, sino que la estamos ocupando para la destrucción de la mente y del ser humano. Toda la tecnología. Pero es ahí donde cabe la palabra que Dios nos da a nosotros: sabiduría. Sabiduría. Hermanos, les voy a contar un testimonio. No por jactancia, sino con toda humildad para que ustedes puedan aprender de esto. Tenemos un proyecto, digo tenemos porque ya me colé, pero el proyecto es de Samuel. Tiene un proyecto Samuel que ya tiene más de un mes, 2 meses. Una incubadora. ¿Saben cómo? Y viendo los tutoriales en YouTube, cómo sacar un pollo
en una incubadora. Comenzó con una cajita de cartón y alumbrando así con un foco. Me pidió un foco. Yo no sabía ni para qué era. Alumbrando así. Y me decía, mire, está vivo. Y yo ni le entendía, está vivo, ahí está el punto, miren. Me pidió que le hiciera una caja. Se la hice. Pero lo que me ha gustado en Samuel, ¿sabe qué? Que él va viendo el proceso, le pone termómetro, le iba viendo cada día el proceso en YouTube de cómo debería estar el huevo. Ya con esta creo que son 3 veces. Se nos cocieron. Le pusimos una bujía de 100. Pero él sabía que era de 40, pero no habíamos hallado. Yo le dije, te voy a ayudar, hijo. Le fui a buscar un aparatito para regular y le cambiamos la bujía. Pero ya los huevos están quemados. Vamos a volverle a comprar huevos, porque allá está el que nos vende los huevos, o nos consigue los huevos, Jordan. Pero ¿sabes lo interesante? Y lo que yo he admirado en esto, que no está perdiendo su tiempo. Está haciendo trabajar su mente y está buscando cómo hacer algo proactivo. Eso le llaman ser proactivo. Y yo le dije a Ivania, yo quiero ayudarle, porque el día que él saque un huevo, un pollo vivo de eso, va a sentir un logro, que si pudo hacer eso, puede hacer cosas mayores que esas. Si pudo lograr eso, va a poder lograr hacer cosas mayores que esas. De esa manera le podemos ayudar a nuestros hijos. No andar viendo boberías en YouTube, los TikTok o los TBS. Pérdida de tiempo. Hermanos, dice, dándonos a conocer, TBS, ¿no? BTS, pues, el orden de los factores no altera esa perdición. Ivania Herrera. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Oiga bien esa palabra. Que Dios, Jesucristo, nos da a conocer el misterio de su voluntad. Primero hablamos que fue por voluntad del Padre, pero Jesucristo no hizo nada a la fuerza. Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero aquí miramos que hay una voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Según su buen parecer, su buen placer, se había propuesto en sí mismo. Él dijo, allá en la eternidad, Padre, si estos necesitan ser redimidos por una sangre de alguien que pueda cumplir tus santas demandas de la ley, y todos los hombres han nacido en pecado, ninguno de ellos podrá jamás, desde el momento de su nacimiento, no pueden, porque son producto del pecado, herederos del pecado. Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Entonces, miramos que dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad, fue su voluntad, la voluntad de Jesucristo, según su buen parecer, su beneplácito, su complacencia, el cual se había propuesto en sí mismo. Jesucristo le dijo al Padre, yo cumpliré tu santa demanda. Como no hay ninguno, oiga bien, esto fue en la eternidad, esto no fue cuando nació y llegó a los 30 años que decidió entregar su vida. No fue a los 30 años, no fue cuando nació, esto ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo podemos decir eso, pastor? ¿En qué se basa para decir eso? Que eso? Bueno, vámonos a Primera de Pedro, creo que. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 al 20. Hermano Pedro me lo lee con voz de mando, con voz de arcángel. Capítulo 1, versos 18 al 20. Póngase en pie. Así es, cómodo, fuerte.
Que llegue hasta el infierno esas palabras. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oiga bien, está hablando que fuimos, dice, primeramente dice que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, fuimos comprados, sino con la sangre preciosa, no es cualquier sangre, de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, hablando de los sacrificios que se hacían en Israel, y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes, pero manifestado en los postreros tiempos. Jesucristo, desde antes, volviendo a Efesios, ya tenía él un designio, ya él tenía él preparado qué iba a hacer y cómo iba a hacer. Que no lo había experimentado es otra cosa, porque como dijo alguien, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Y lo que Jesucristo nunca había experimentado era haberse separado de su Padre. Y él tuvo que haberse separado, haber sentido la ira de Dios. Es como que usted nunca le haya regañado, ni siquiera le haya hecho un mal ojo a su hijo para que haga caso. ¿Verdad? Pero de pronto usted derrama toda su ira sobre su hijo. ¿Cómo se iba a sentir su hijo? Lo más triste. Eso era lo más abrumador. Lo más terrible. Por eso fue que Jesucristo estuvo orando en el Getsemaní. Padre, si puedes pasar esta copa de mí, hazlo. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si puedes pasar esta hora, está hablando de tiempo, esta hora de mí. No le está pidiendo que lo salve de la muerte, porque él dijo que tenía potestad para poner su vida y para volverla a tomar. No le está pidiendo que lo libere del castigo, porque él sabía que tenía que soportar eso, ya estaba escrito de él. Le está diciendo que si lo puede salvar, no salvar, sino considerar de ese momento de separación que iba a tener con su Padre, que en toda la existencia y la eternidad nunca lo había experimentado. Y cuando Jesucristo está en la cruz, está recibiendo la ira de Dios. Por eso es que él clama en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has separado? ¿Por qué te has separado de mí? Siéntate ahí. Porque él nunca había experimentado esa separación ni la ira de Dios. Y por ello dice el verso 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto todavía no se ha cumplido, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo se van a reunir estas? En su segunda venida. Se llama el cumplimiento de todas las cosas o la restauración de todas las cosas. De reunir todas las cosas en Cristo. Miramos que dice que todo fue sometido a sus pies y todo estaba debajo de sus pies, pero claro, dice, vemos que todavía todas las cosas no han sido a él sujetas. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 para que entendamos esto. Versos 25 dice, 15:25 de 1 Corintios, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Preciso es que él reine, Cristo va a reinar, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Miremos que la muerte es enemigo de Dios. Porque todas las cosas
la sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo. Y en el libro de Hebreos miramos que dice que, claro, vemos que todavía no le han sido sujetadas todas las cosas a Cristo. ¿Por qué? Porque este mundo todavía sigue bajo la potestad del maligno. Entonces, hermanos, miramos ahí que dice de reunir. Esta parte del versículo 10 todavía no se ha cumplido en su totalidad. Dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. La palabra dispensación quiere decir administración. Es la administración en el cual Dios ha tratado con el ser humano. Algunos dicen que hay 8 dispensaciones, otros dicen que hay 7 dispensaciones. Esas dispensaciones dicen, pero le llaman a uno el grupo dispensacionalista, porque clasificaron. Pero a la verdad que la dispensación es mala. No, no es mala, porque nos ayuda a entender, la dispensación nos ayudan a entender la forma en que Dios ha tratado con la humanidad. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿a nosotros nos está tratando igual que trató al pueblo de Israel? ¿Es la misma condición? ¿Son los mismos términos? ¿Son las mismas promesas? ¿Son las mismas bendiciones? De ninguna manera. Trató al pueblo de Israel como en la dispensación de la ley, como cuando trató, por ejemplo, con Noé, que fue la dispensación del gobierno humano. O la dispensación con Abraham, que fue por medio de la fe, dice. No. O la de Adán, que lo expulsó del Edén y cortó toda comunión con él. De ninguna manera. Entonces, las dispensaciones lo que nos ayuda es a entender los tiempos o administraciones, porque ahí lo está diciendo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nos está ayudando a entender a qué tiempo se está refiriendo esto de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. El dispensacionalismo tal vez tendrá sus defectos, como muchas teologías. Tienen sus pros y tienen sus contras, pero al menos yo lo ocupo para ubicarme, que Dios no está tratando con nosotros como trató, por ejemplo, como trató con Noé, como trató con Adán, como trató con Abraham, como trató con David. ¿Está tratando Dios con nosotros como trató con David? De ninguna manera. Cuando le dijo a David que de tu descendencia, de tu linaje, no faltará varón que se siente en tu trono, y que iba a salir uno que iba a reinar por los siglos de los siglos. Esa es una dispensación, hablando de Jesucristo. Entonces, dice que en Cristo se van a reunir todas esas cosas, esos misterios, que los vamos a ver el próximo domingo con la ayuda de Dios, y vamos a conocer cuáles son esos misterios, porque la palabra misterio quiere decir oculto, de los que se va a reunir en Cristo. Dice la palabra de Dios, para ir avanzando y terminando, la obra de Jesucristo, dice que en él, hablando de Cristo, tuvimos herencia, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos, le dijo Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 8, versos 28, 29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que en Él tuvimos herencia, vuelve a decir, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace, ¿cuántas cosas hace Dios para que llegue a consumarse su obra? Dice que hace una parte Él y una parte nosotros. Del que hace todas las cosas según el designio, vuelve a decir, de su voluntad. Dios es el que produce. Si desde el momento, es más, hasta creer, no dice Dios que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. El creer en Dios no nace del corazón del hombre. No nace. Tiene que ser la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a creer. ¿Cómo es eso, pastor? Porque Él es el que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Él es el que nos declara. Entonces el creer es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros.
creer. Y dice, oiga lo que hace uno. Vamos ahora a la obra del Espíritu Santo. En él, versos 13, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuiste sellado con el Espíritu. ¿Cuándo fue sellado? Cuando vino alguien y le puso la mano y le dijo, recibe el Espíritu. Sé lleno del Espíritu. O eres bautizado en el Espíritu. Dice la Escritura, en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Todavía tengo 5 minutos para explicar esto. Que continúa. Por esta causa, dice Pablo, verso 15. ¿Cuál causa? ¿Cuál causa? Por esta causa, dice. Yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. Por esta causa, ¿cuál causa? ¿Será la causa de que escuchó que habían creído y habían andado en amor? ¿O está hablando de toda la causa de Jesucristo? Vamos a ver. Dice que está la causa, por esta causa. Efesios capítulo, en el verso 15, ahí estamos, ¿verdad? Por esta causa. Y tenemos el capítulo 3, en el capítulo 3, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo. Vuelve a hablar, ¿y cuál causa? Viene hablando de la iglesia, que es miembro de la familia de Dios. Oiga bien, miembro de la familia de Dios, por esta causa. En el verso 14, ahí mismo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Hablando de la sabiduría de Dios, de los misterios de Dios. Por esta causa, de los misterios de Dios. Está la causa de Jesucristo. Está la causa, y eso lo pueden, si quieren anotarlo, está la causa de Pablo que dice por esta causa, en estos versos, vamos a ver cuál es la causa de Jesucristo, Mateo capítulo 5, la causa de Jesucristo, versos 11, Mateo capítulo 10, versos 18, Primera de Corintios capítulo 4, verso 11, Filipenses 1, 29, la causa de Jesucristo, Mateo capítulo 10, versos 39, Mateo capítulo 16, versos 25, y la causa de Jesucristo, Hechos capítulo 5, versos 41. La causa de Jesucristo. Está la causa de la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios, Mateo 13, 21. Está la causa de los escogidos, Mateo 24, 22, por causa de los escogidos. El tiempo no iba a ser acortado. Está la causa de la esperanza, a la que fuimos llamados Colosenses 1, 5. Y está la causa, vamos a Hebreos 2, 10. Si me ayudan, me acompañan, para terminar. Dice, ¿lo tenemos? Me acompañan ahí a la lectura. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Por la causa de Cristo son todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten. Por la causa de Cristo son todas las cosas, y por la causa de Cristo tienen vida o tenemos vida. Todas las cosas que tenemos vida. ¿En qué hay vida? Por la causa de Cristo. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. La pregunta, allí donde usted puede leer, dice que por la causa de Jesucristo somos atribulados todo el tiempo. Por la causa de Jesucristo y del Evangelio tenemos que hasta dar nuestra vida. Tenemos que ser dignos de ser llamados a la causa de Jesucristo. La pregunta es,
ahora que usted ha escuchado esto, de toda esa obra celestial del Padre, la obra del Padre que hizo en la eternidad, la obra de Jesucristo que consumó en la cruz del Calvario y la obra del Espíritu Santo en el presente cuando uno cree que es sellado. Y dice Pablo, por esta causa yo doblo mis rodillas, para que todos sean llenos del conocimiento de Dios. ¿Alguna vez ha orado usted por esta causa? Para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su verdad. Para que Dios le dé espíritu de sabiduría para entender la profundidad, la longitud, todas las dimensiones del conocimiento de Dios. ¿Alguna vez le dice, Señor, yo no te vengo a pedir por el arroz y los frijoles de hoy? Vengo a pedirte para que me des sabiduría en tu palabra. Quiero leer, quiero aprender, quiero crecer, quiero madurar, quiero conocer más de ti, Señor, porque tu causa en la cruz del Calvario, desde la eternidad, que estabas ya destinado como un cordero inmolado para los postreros tiempos, es lo más precioso que he podido entender en mi vida. Como un ser eterno vino a hacerse hombre, y siendo hombre se hace siervo o esclavo, y en la condición de esclavo se entregó a sí mismo en obediencia, en una muerte tan tormentosa, tan dolorosa, por causa mía. ¿Cuál es la causa de Jesucristo? Le pregunto. ¿Cuál es la causa de Jesucristo? Porque dice, por esta causa. ¿Alguien me dice cuál es la causa de Jesucristo? Por esta causa, yo doblo mis rodillas. ¿Alguien me dice quién es esta causa? ¿Cuál es la causa de Jesucristo? Le doy 10 puntos al que me diga cuál es la causa de Jesucristo. ¿Quieren saber cuál es la causa de Jesucristo? Usted y yo somos la causa de Jesucristo. Usted y yo. No hay otra razón. Jesucristo no vino de turista. Jesucristo no vino a recibir popularidad. Jesucristo vino a morir por usted y por mí. Somos la causa de Jesucristo. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Usted y yo somos la causa de Jesucristo, pero todavía hay muchos que están por ahí que no han sido alcanzados para la gloria de Dios Padre. Todavía no han recibido esa gracia salvadora de Jesucristo. Y Pablo decía, por esa causa, yo doblo mis rodillas. La causa es Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esta maravillosa obra que en esta noche nos has permitido entender. Gracias por habernos dado sabiduría, Señor, en tu palabra. Y gracias, Dios, por honrarnos con tu palabra. Porque ciertamente nosotros estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Ciertamente nosotros éramos como un tamo que arrebata el viento. Ciertamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros estábamos condenados a las llamas del infierno. Ese era nuestro destino, Señor. Pero por tu amor, tu misericordia, te apiadaste de nosotros. Y en esa piedad tomaste una causa que se llamaba Ervin Cruz o cada uno de mis hermanos presentes. Y decidiste entregar tu vida como un cordero santo, sin mancha, limpio, puro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para derramar su sangre
para remisión de nuestros pecados y concedernos la salvación y la vida eterna. Gracias, Padre mío, porque ¿quiénes somos nosotros para que tú hayas muerto en nuestro lugar? ¿Quiénes somos nosotros para que tú hayas muerto y hayas sufrido por causa de nuestros pecados? ¿Quiénes somos nosotros para merecer tu perdón? ¿Quiénes somos nosotros para ser depositario o recipiente o templo del Espíritu Santo? ¿Quiénes somos nosotros? Hombres imperfectos, hombres pecadores, hombres mortales, que a veces desleales o ingratos que somos, infieles. Pero Pablo dijo, por esta causa, permite que cada uno de nosotros podamos vivir y servirte por tu causa, la causa del Evangelio glorioso de Jesucristo, para gloria de tu nombre. Amén.